Estimadas y estimados estudiantes, bueno, en este video por fin les voy a explicar qué es un protostomado y un deuterostomado, porque se ha mencionado para arriba y para abajo, pero no lo habíamos logrado explicar. Yo acostumbro explicarlo al final, porque es tal vez un poco, quiero dedicarle un poco más de focalización a esta pequeña sección. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que los dos grandes grupos de animales basan su desarrollo embriológico en dos grandes grupos, la protostomía y la deuterostomía. Y esto es una característica que sirve para clasificación. En forma muy básica voy a explicar que en el momento de la fecundación se forma un embrión, un cigoto y luego un embrión. Este embrión, a la hora de que se divide para formar sus primeras células hijas, toma dos decisiones. Todos los animales tenemos dos orificios, uno es la boca y otro es el ano. Cuando se empieza el proceso de segmentación, que es la formación que el embrión empieza a segmentarse para tener muchas células hijas, el segundo paso involucra la generación de un blastocisto. Un blastocisto es un grupo de células ya bastante divididas, donde todavía no podemos diferenciar ectodermo, mesodermo o endodermo, pero viene ahora sí, con el blastocisto viene un proceso de invaginación. Invaginación es que se hace como una entrada, esto que está aquí se llama invaginación, del llamado blastocisto. Y este blastocisto genera lo que se llama un blastoporo, este poro o apertura. Aquí ya entonces observen que de células de un mismo color, que son digamos amarillas, un grupo de células toma una coloración diferente. Eso es a nivel visual para ejemplificarlas. Entonces ya empezamos a tener una diferenciación de células. Entonces cuando se genera este blastoporo o esta invaginación se generan dos tipos de aperturas. Si la primera apertura genera la boca, se le llama protostomados. La primera abertura genera la boca. Si la primera abertura que se genera en este blastoporo va a formar primero el ano, se llama deuterostomados o deuterostomía. Entonces, la diferencia está en que los protostomados, su primera apertura que se forma es para generar el orificio de la boca, que va a dar origen parte del intestino. Y en el caso de el blastoporo de los deuterostomados, lo que primero se forma es la abertura del ano y se forma luego ahora sí la estructura. Aquí sí ya surgen una serie de diferencias en el sentido de que esto va a dar origen al intestino, esto da origen al intestino, esto que se está formando ya se llama endodermo, aquí se está formando el mesodermo y esto es el ectodermo. Entonces aquí ya se empieza a formar el celoma, en ambos se forma celoma, ¿verdad? Pero observen que la primera abertura que se formó en los deuterostomados es el ano y en los protostomados es la boca. Posteriormente se forma la segunda abertura que es el ano para el caso de los protostomados y en el caso de los deuterostomados la segunda abertura que se forma es la boca. Esta diferenciación en qué se forma primero, si la boca o el ano, es lo que diferencia protostomía de deuterostomía. Y esto solo se ve en los primeros estadios de vida de los organismos animales. Es decir, en los primeros días o primeras semanas de vida. Estos no llegan ni a semanas, son los primeros días, donde se está formando del cigoto, pasamos al blastocisto, que son estadios intermedios para la conformación final de llamado embrión. Entonces aquí está la ejemplificación, ¿verdad?, de lo que es protostomados. ¿Okay? Y aquí está lo de los deuterostomados. ¿Okay? Y aquí quedamos. Ahora bien, vamos a seguir un poquito más adelante. Los protostomados, que ya mencionamos, que tienen unos que tienen muda, que son los artrópodos y gusanos redondos, ¿verdad? Se llaman esquizozoos. Los protostomados, como ya mencioné, hay un grupito que tienen una estructura de larva trocófora, por los moluscos cianélidos, y esos específicamente tienen esta propiedad de tener un lofóforo, que es una estructura alimentaria particular de ellas. Entonces, de aquí les explico qué es la famosa larva trocófora, que es una estructura, digamos, que utilizan algunos filos en su desarrollo embriológico, podríamos decirlo así, en su desarrollo larval para alcanzar la etapa de tipo adulta. Aquí podemos ver, por ejemplo, los miembros de los que tienen este llamado lofotrocosoo, ¿verdad? Aquí tenemos, digamos, los moluscos, por ejemplo, ¿verdad?
los que estamos hablando en este momento. Tenemos este grupo de los gusanos segmentados, ¿verdad? Que tienen esa estructura característica, ¿verdad? Y entonces es interesante, ¿verdad? Ese solofósforo, ¿verdad? Que es esa estructura para capturar alimento. ¿Cómo procede el desarrollo normal? Bueno, con la segmentación de cigotos se inicia un desarrollo, se forma una gastrulación, que es este blastocisto que se invagina y forma ese blastoporo, y entonces ese proceso, cuando se manifiesta en forma completa, se llama gastrulación y da origen al ectodermo, mesodermo y endodermo, y esto da origen a organogénesis. El desarrollo embriológico incluye varias etapas: segmentación, gastrulación, organogénesis y crecimiento. La segmentación es cuando el cigoto se divide mitóticamente para aumentar de tamaño, genera una mórala, un blastocisto, y ese genera un blastocisto, tiene una cavidad interna que le vamos a llamar blastocele, se va a convertir en blástula. Detalles morfológicos, aquí nada más queremos ver, aquí tenemos el cigoto, tiene la segmentación, se forma el blastocele, cavidades, y la gastrulación es la formación de los tres tejidos básicos: ectodermo, endodermo y mesodermo. Eso da origen eventualmente a lo que van a ser los diferentes órganos. Aquí tenemos el cigoto, aquí está dividiéndose, se está segmentando y se compacta porque está dentro de la misma, tiene su mismo tamaño original, divide el citoplasma, mas no crece. Esto es segmentación y compactación. Luego, una vez que se segmenta y ya alcanzó cierto tamaño, empieza una etapa de división acelerada en que se forma una gastrulación, se forma un embrión. Este embrión se gastrula y genera diferentes tipos de membranas o estructuras, digamos no membranas, sino tejidos, que son el tejido embrionario que va a tener, que lo vamos a llamar va a convertirse en el llamado ectodermo. El mesodermo deriva de una estructura que viene también origen, el ectodermo y el mesodermo tienen el mismo origen, digámosle así, vienen de un grupo de células que van a dar origen a dos tipos de líneas. Se llama epiblasto, pero no quiero meter ya más conceptos, simplemente saber que se forman tres líneas embrionarias: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Ok? Aquí veremos la notocorta, que es algo que está más en el lado de cordados, pero déjenlo ahí nada más porque luego lo vamos a visualizar. Esto es importante, nada más recordar que en el blastoporo, ¿verdad? Recuerden que la primera cavidad que forma, si es el ano o es la boca, hay diferencia entre protostomía y deuterostomía. Y nada más hacer una hincapié en que el endodermo da origen a lo que forman los tractos digestivos y los órganos asociados. El mesodermo forma el músculo y esqueleto y sistema circulatorio. En el caso de los cordados forma el esqueleto. Nosotros, los invertebrados, no tienen esqueleto interno. Y el ectodermo forma la epidermis y sistema nervioso o la piel. Es para que tengan una idea de los tejidos que se derivan. Y aquí, en el caso de un cordado, de un organismo que ya va a tener vértebras y todo lo demás, se observa, ¿verdad?, un corte embriológico donde se ve, por ejemplo, este va a ser el tubo nervioso central, aquí se ve el ectodermo y esto es el mesodermo que va a dar origen a los músculos. Entonces, detalles así, esto es un corte aquí, a este nivel. Aquí entonces se corta y se le da vuelta para poder ver el corte transversal. Detalle que pueden ustedes visualizar cómo se ve nuestro tubo nervioso en el puro inicio. Y los tres tejidos germinales que venimos mencionando, cómo derivan en otros tejidos ya altamente especializados. Por eso se le llaman tejidos germinales y que son base de la formación de todos los tejidos en adultos. Los deuterostomados bilaterales dieron origen a dos grandes líneas. Eso es importante. Una línea, que es la que vamos a ver ahora, que es equinodermos, que carecen de un endoesqueleto, y es la línea que tiene un endoesqueleto como el que tienen los mamíferos. Los equinodermos tienen, interesantemente algunos, tienen segmentación radial, pero es una etapa adulta. En etapa larval son bilaterales. Los pepinos de mar, estrellas de mar y erizos de mar, que son equinodermos, no tienen vértebras, no son cordados, pero son deuterostomados, por eso no están en la línea de los protostomados. Son de ambientes marinos, ese nombre se deriva de las espinas que proyectan. Tienen simetría bilateral en estado larval, importante. En estado maduro o adulto pueden ser radial. El adulto puede tener simetría radial. Carecen de cabeza, tienen un sistema nervioso simple, no hay un cerebro definido, tienen receptores simples para la luz,
carecen de un sistema circulatorio, pero tienen un celoma muy desarrollado, o sea, no son ni pseudocelomados ni acelomados, tienen sexos separados y tienen la capacidad de regenerar partes perdidas del cuerpo, como las estrellas de mar. Aquí, en el Lausterbig, como otro libro, genera un montón tiene una tabla muy grande donde ustedes pueden visualizar las diferentes formas en que se clasifican las esponjas, las medusas, los gusanos, ¿verdad? Los anélidos, los crustáceos, nematodas, estrellas de mar, que aquí realmente se reúnen, digámosle así, las características de cada uno de los grupos. Entonces, para fin práctico, siempre sería bueno hacer una tabla muy similar. Yo les voy a hacer un Excelito ahí para que ustedes lo llenen, de tal manera que puedan resumir y hacerse una tabla donde puedan reunir las características tal vez más relevantes de los grupos y así poder tener una visión periférica, no profunda, sino periférica, de dónde viene la diversidad animal y cómo surge y cuáles son estructuras muy particulares de ellas. Bueno, y con eso terminaríamos el tema de invertebrados y tocamos el tema de un grupo de estrellas de mar que son separados, que no tienen vértebras, pero que sí presentan de otro grupo de avironprotostomía y deuterostomía. Entonces, con eso terminamos el tema de lo que son invertebrados.